Sin embargo, todos sabemos que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de enriquecer las actividades pedagógicas, de fortalecer aquellas estrategias para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sabemos todos que hemos pasado de esto a esto. Para comenzar con este tema que se titula La medición del nivel de logro de los estudiantes. Y para inicio del tema, siempre me gusta hacer como un pensamiento, una reflexión detonante. ¿Qué yo quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo yo organizar la actividad didáctica? ¿Para qué quiero que aprendan tal o cual contenido? ¿Qué veo yo en ellos que se puede desarrollar? Para sustentar la unidad didáctica, lo primero que tenemos que hacer es un breve repaso del diseño curricular dominical. Nuestro diseño o la base curricular está sustentado en tres grandes enfoques. Por un lado está el enfoque histórico-cultural. Por el otro lado está el enfoque sociocrítico, que vamos a explicar más adelante de qué tratan. Ambos enfoques se sustentan o están amparados en aquello que conocemos enfoque basado en competencias o enfoque de aprendizaje basado en competencias. Y como un marco que abarca toda la fundamentación filosófica y pedagógica de esa base curricular se encuentra el constructivismo, que no es más que una corriente que potencia los aprendizajes centrados en los estudiantes. Debemos pasar de aquella concepción de un aprendizaje centrado en el docente, donde yo lo sé todo, donde yo tengo todos los recursos y te lo transmito. Ya ese concepto en la sociedad actual, con el advenimiento de la tecnología, con la multiplicidad de recursos, ya no podemos seguir trabajando en ese sentido. Y desde hace unos años, nuestro currículum está basado en el constructivismo, que no es más que hacer que los estudiantes tengan actividades dinámicas, que las clases y las metodologías sean activas. Es lo que todos llamamos el desarrollo de una metodología inductiva. Pues para continuar, vamos a hacer un breve análisis de ambos enfoques, los primeros que mencionamos, el sociocrítico y el histórico-cultural. El sociocrítico se basa en que aprendemos de forma colectiva. Ya lo decía Vygotsky o la teoría vygotsiana, que aprendemos de los demás, que nuestro conocimiento se enriquece con los saberes de los demás. Pero también el sociocrítico, tal como su nombre lo indica, busca desarrollar o potenciar a través de las metodologías el pensamiento crítico, que no se quede solamente en lo que yo leo, me lo creo, en lo que veo, me lo creo, en lo que dice mi maestro, me lo creo, sino a analizar el por qué. ¿Por qué esto pasa? Pero hoy día también es muy importante, y más en la situación en la que nos tocó vivir, nos tocó enseñar, y creo que por mucho tiempo, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo. A través de este enfoque se busca que los estudiantes encuentren soluciones a problemas, propongan los problemas, traten de buscar cambios. Y no me refiero a lo más grandes, no.
Eso se da desde el nivel inicial o preescolar hasta niveles universitarios. Tenemos que dejar la práctica de transmitir conocimiento. Nosotros tenemos que desdoblarnos, desaprender, para que los estudiantes puedan crear preguntas, que desarrollemos la pedagogía de la pregunta. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué pasó la independencia de nuestro país? ¿Cómo pasó? ¿Qué diferencia hay en los procesos de la independencia de mi país con los procesos de la independencia quizás de otro país caribeño como el nuestro? O quizás de un país europeo, que no lo den por sentado. Si nos vamos ahora al enfoque histórico-cultural, este tiene que ver con el contexto de aprendizaje del estudiante. ¿Y qué yo me refiero al contexto de aprendizaje de un estudiante? Pues que un niño o un estudiante o un adulto que vive en la zona costera, en la playa donde hay pesca, el entorno de aprendizaje, lo que vive, es distinto a un niño o un estudiante que está en la zona urbana. Y de igual manera, de la zona urbana hay múltiples escenarios. Hay una riqueza de vivencias que es el profesor que tiene que ajustar su metodología. Claro que toma un poco más de tiempo, pero nosotros elegimos esta profesión y es bellísima. Entonces nos toca hacer un proceso de enseñanza enriquecedor. Y ahora más que nunca, porque no estamos en contacto con nuestros estudiantes. Tenemos que hacer de la clase un entorno inerte, un entorno maravilloso, donde se pueda crear, donde los estudiantes digan, yo quiero volver a estar en el encuentro con mi profesor o con mi profesor. Y quiero hacer esta actividad, pero que sean alcanzables. De eso habla el histórico-cultural. Por otro lado, el histórico-cultural se refiere a la optimización de los procesos. A, como dije antes, traer la vida del estudiante al aula y la nuestra propia. En cualquier entorno, en cualquier escenario didáctico, confluyen muchas vidas. Aún hoy día, que nos está separando una pantalla, que nos podría separar la televisión, el radio, y eventualmente que estemos presenciales con sus distintas modalidades. Cuando nos encontramos o cuando participamos en una actividad, cada uno de nosotros trae al aula, donde quiera que esté, su historia. Y con esas historias es que nosotros podemos desarrollar los conocimientos. De eso se tratan nuestros enfoques. Otro elemento que tiene el histórico-cultural es el fortalecimiento de la construcción, como les repito, desde el entorno del estudiante. Y con estos dos enfoques que van a permear a todo lo largo y ancho del currículum, procedemos ahora a analizar lo que hemos llamado en inicio el aprendizaje basado en competencias. En este tipo de enfoque, como vamos a ver más adelante, las evaluaciones se concentran tanto en la evaluación de la competencia como en la evaluación por competencias. Y para esto vamos a hablar un poquitito de las tres aristas o tres avenidas que debemos ir planificando y desarrollando en una clase basada en el enfoque por competencias. ¿Y qué es esto de la competencia? Las competencias no son más que aquellos resultados de aprendizajes esperados. Por eso muchos autores dicen que este enfoque es un enfoque que se mira de atrás para adelante. En nuestro currículum, en la parte de las competencias específicas que vamos a hablar más adelante,
ustedes podrán notar que se dividen en 3 columnas. Están las competencias, están los contenidos y están los indicadores del logro. Cuando nosotros trabajábamos en un currículum por objetivos centrados en el docente, primero veíamos el objetivo, desarrollábamos el objetivo por contenido y eventualmente evaluábamos a ver qué se aprendió de eso que enseñamos. En este caso es distinto. En este caso, cuando nos vamos a sentar a diseñar una actividad de evaluación, tenemos que ver primero los indicadores de logro, que de eso vamos a hablar más adelante. Y viendo, visualizando lo que puede hacer nuestro estudiante, volvemos para atrás, por eso se llama de atrás para adelante. Volvemos para atrás a ver si esos indicadores responden a la competencia. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer? Pues ahí estarán los contenidos. Más adelante, en este mismo curso, vamos a conocer de qué se tratan cada uno de esos elementos. Pero por ahora, volvamos de nuevo a la competencia y sus 3 avenidas que nosotros debemos trabajar, diseñar, planificar y crear actividades en las que cada una se pueda desarrollar. La primera es el saber. Y el saber tiene que ver con el conocer, el conocimiento. La segunda es el saber hacer o el procedimiento. Y la tercera es el saber ser. El saber ser tiene que ver con los valores y con las actitudes que se desarrollan en un acto didáctico, en una clase, en un curso, en una unidad. Para poder entenderlas, vamos a ver el siguiente gráfico. En este gráfico tenemos 3 círculos que están relacionados con lo que hablamos anteriormente. En el círculo rosado, en el de abajo izquierdo, tenemos lo que son los conocimientos. Y tal como lo indica es el qué. ¿Qué yo voy a aprender? ¿Qué es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta para que el estudiante aprenda? Y eso tiene que ver con descripción, conocimiento, argumentación, decir en sus propias palabras, recitar, aprenderse la tabla de multiplicar, describir las partes de una planta y que es muy importante para continuar en la construcción de ideas nuevas. Si seguimos en el siguiente círculo, tenemos el saber hacer o el procedimiento. Son cuando hacemos las prácticas de colocar tildes, las prácticas de separar las palabras de acuerdo a su entonación, prácticas de multiplicar, de sumar fracciones, una vez ya sabemos qué son las fracciones. Y por último, si nosotros vemos, ya queda un círculo mayor que tiene que ver con los valores y actitudes. Nos responde a ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entre ambas, entre las habilidades y las valores y actitudes, nosotros podemos crear una clase maravillosa. Pero ojo, cuando nosotros estamos planificando o estamos analizando los indicadores de logro, podemos tener, por ejemplo, una estrategia que abarque el conocimiento y una estrategia que abarque los valores y actitudes. Les voy a poner un ejemplo. Pero en otra clase podríamos quizás tener el saber hacer, que es lo procedimental, que es la práctica, ir a un laboratorio, separar un ensayo, analizar la secuencia de un evento, de un suceso histórico, etc. Nosotros podemos tener un procedimiento y al mismo tiempo trabajar valores y actitudes.
Pero en otra clase o en otra unidad podríamos tener los tres. Podríamos tener el saber hacer y el saber ser, que en nuestro currículum se traduce a competencias conceptuales, competencias procedimentales y competencias actitudinales. Por ponerle un ejemplo, y vamos con el primer caso, cuando usamos conocimiento y actitudes. ¿Y por qué les digo eso? Podemos viajar entre un tipo de competencia y otro. Podemos mezclarlas, por decir así, hacer combinaciones. La competencia que nunca debe faltar en una clase es la competencia actitudinal, el saber ser. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en una clase de ciencias naturales y quiero utilizar la competencia conceptual, de conceptos, de hechos, de datos, que son muy importantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en varios entornos, cuando trabajamos las competencias, los profesores me dicen no, porque como el constructivismo son los estudiantes que hacen, yo voy a dejar que creen. Hay que tener un sustento, una base. Nosotros los docentes nos convertimos en guías, en orientadores del proceso, en dinamizadores. Y si nos vamos a la química, en catalizadores del proceso, lo que ayudan a que se vayan creando los conocimientos. Para eso, y antes de retomar el ejemplo que les quiero dar, para eso tenemos que conocer muy bien nuestra asignatura. Tenemos que leerla, tenemos que ver en el currículum, de principio a fin, de qué trata mi asignatura. ¿Qué conocimientos previos debe tener un estudiante mío para poder desarrollar nuevos conocimientos? ¿Qué recursos tengo a mano en este momento y siempre? ¿Qué recursos tengo yo a mano para poder desarrollar esa clase? ¿Qué características o qué evidencias voy a tener de que mi estudiante pudo desarrollar ese conocimiento, pudo aprender? Porque el fin último de toda formación docente, el fin último es que los estudiantes aprendan. Retomo los ejemplos. Si queremos o tenemos una planificación en la que se incluya el saber, el conocimiento puro y duro con lo actitudinal, podría ser que el estudiante describa las partes de una planta. El solo hecho de describir está trabajando niveles de pensamiento inferiores. Y eso no quiere decir que son menos importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por el contrario, cada nivel de pensamiento es importante. Pero si nosotros vamos a hacer una intención pedagógica y seleccionamos el indicador, que lo vamos a ver más adelante, si seleccionamos el que el estudiante describa las partes de una flor, está en el nivel de conocimiento. Dice, o las partes de una planta, por ser más específico. Está la flor, está el tallo, las raíces, las hojas. Él describe y hasta puede ir un poco más a un nivel de comprensión. ¿Cuáles son las funciones de cada parte? ¿Cómo se conecta una parte de la planta con otra parte de la planta? Y ahí se va trabajando múltiples estrategias metodológicas para el nivel de conocimiento. Pero como les dije anteriormente,
en ninguna clase con intención pedagógica, bien pensada, se pueden quedar las competencias actitudinales. Porque nuestro rol como docente es formar seres humanos. Por eso, siempre decimos que las asignaturas son pretextos. Pretextos para enseñar. Si yo quiero enseñar las partes de una planta o debo enseñarla, las partes de una planta, debo aprovechar cada momento para formar en valores y en actitudes. Y ahí de inmediato debo enfocar algunas de las actividades y algunas de las estrategias en que el estudiante valore la naturaleza. No solamente describir las partes y sus funciones, que en eso nos quedamos, sino qué tienes tú alrededor, cómo puedes cuidarla, qué está pasando. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo tácito. Ahora estamos todos, por nuestra salud y la de los demás, utilizando mascarillas. Sin embargo, cuando caminamos por las orillas de las playas, las mascarillas están encima de las matas, tiradas. Y ahí es una oportunidad para enseñar a cuidar la naturaleza. Por eso les digo que hay como una combinación que siempre debe de existir. Competencia conceptual o contenidos conceptuales con los contenidos actitudinales. Si nos vamos a otro ejemplo, en lo que tiene que ver los saberes de procedimiento, los contenidos de procedimiento, las competencias de procedimiento, yo podría irme un poco más. Si ya yo sé lo que es una fracción, el numerador, el denominador, ¿qué significa el denominador? Que si es una pizza y la divido entre 4 personas, 1 entre 4, los pedazos son mayores. Pero si divido la misma pizza entre 8 personas, los pedazos son menores, en forma proporcional. Ahí entonces yo puedo utilizar los saberes para desarrollar clases de saberes o competencias procedimentales, de práctica, que tiene que ver con escriba una fracción similar, suma de fracciones, simplificación de fracciones, y estamos en ese proceso de lo que es los conocimientos de saberes y competencias procedimentales. Sin embargo, en esa clase tampoco debe faltar la competencia actitudinal. Si me dan un ejemplo, yo les daré uno. En este momento y en todos, si nos vamos a la competencia actitudinal, a los estudiantes, no importa el grado, debemos enseñarles lo que es compartir, servir a los demás. Siempre alguien tiene más que otro, no importa el nivel. Quizás yo tenga un poco más de comida que otra persona, pero quizás esa persona tiene mejores recursos para conseguir X, quizás ropa, o quizás en sitios muy vulnerables se pueden ayudar unos con otros, respetar a los demás. Y si dividimos la pizza y somos 4, pero hay personas al lado de nosotros que tienen necesidades como las tenemos todos, entonces aprovechar la clase de la fracción para motivar a lo que es compartir, ayudar y lo que se llama ahora el aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio está cogiendo ahora mucho valor porque es un momento de ayudarnos. Por eso les decíamos que la competencia actitudinal o los saberes actitudinales nunca deben faltar en una clase.
Ahora vamos a hacer una pausa, pero con esta actividad. Haremos una pausa y vamos a pensar, ¿qué actividad hago yo en mi clase? Pensar en una, solamente reflexionar. ¿Qué actividad hago en mi clase? En cualquier asignatura. ¿Y qué saberes estoy desarrollando? Y si estoy tocando la competencia actitudinal. En la diapositiva anterior estábamos analizando un poco los distintos tipos de clases que se desarrollan de acuerdo a los saberes que vamos a trabajar con los estudiantes. Y recordábamos o enfatizábamos que independientemente del saber que se esté desarrollando, que se esté produciendo ideas nuevas, ejercicios prácticos, conocimiento, descripción, repetición, pero también puede ser análisis, categorías, clasificar, resumir. Independientemente de esos conceptos o de esos saberes, siempre debe estar presente la competencia actitudinal. Pero para poder medir una competencia, recuerden que las competencias son los aprendizajes esperados, los resultados de aprendizajes esperados. Pero para una evaluación efectiva y asertiva, ¿cómo vamos a medir el nivel de logro de una competencia en particular? Como por ejemplo, comprende textos literarios. Esa es una competencia general en un curso, a todo lo largo de un curso. ¿Cómo nosotros sabemos o podemos evaluar si un estudiante pudo comprender los textos literarios? No podemos entrar en su cabecita y medir hasta aquí lo aprendió, hasta aquí lo comprendió. No. Tenemos que utilizar estrategias y evidencias tangibles que nos ayuden a evaluar el desarrollo de esos conocimientos. Entonces, por eso ahora le vamos a presentar una diferencia o una tabla en la que mostramos las características tanto de competencias como de indicadores de logro. Por ejemplo, las competencias son los aprendizajes esperados, mientras que los indicadores de logro permiten medir y aterrizar las competencias. Si yo hablo de comprender textos literarios, en lengua española, por ejemplo, hay 4 competencias fundamentales, que son la producción oral, producción escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Esas son las competencias, esos son los 4 aprendizajes esperados en lengua española en nuestro currículum, desde el nivel inicial hasta el último año del nivel secundario. Y para nosotros poder medir esas competencias, se encuentran los indicadores de logro. Por eso decíamos que este enfoque basado en competencias es un enfoque de atrás para adelante, porque en nuestro currículum lo primero que tenemos que analizar son los indicadores de logro que respondan a la competencia. Otro punto importante es que las competencias, como les dije, no son medibles, no son tangibles. Con los indicadores de logro podemos observar, podemos medir, podemos evaluar el seguimiento de los aprendizajes. Otra característica de las competencias es que se desarrollan a lo largo de todo el currículum. Por ejemplo, en matemática, el desarrollo de pensamiento crítico como competencia específica del área. Mientras que los indicadores se van desarrollando por niveles de pensamiento. Identificar, clasificar, realizar un esquema, hacer un resumen, todo aquello
que nos lleve a medir para la futura evaluación y seguimiento de los procesos. Las competencias de su lado se miden por niveles de logro o niveles de dominio. Por ejemplo, el primero en desarrollo quiere decir que de todos aquellos indicadores que sustentan la competencia, debemos ver cuáles se han desarrollado, en qué proceso están, qué le falta al estudiante para seguir su proceso de aprendizaje. El segundo nivel es el nivel de competente o intermedio, es decir, que de los distintos niveles de dominio está en el nivel medio y eso nos ayuda en los indicadores para saber, bueno, de 4 indicadores que tiene esta competencia, esta es la competencia y yo voy a ver cuáles indicadores responden a ella. De esos 4 indicadores ha podido desarrollar 3, que vamos a ver más adelante con ejemplos claros de cómo se dividen los niveles de dominio. Y el nivel experto es aquel que puede completar cada uno de los indicadores. Vamos a hablar y hacer una pequeña similitud entre los indicadores y competencias. Por ejemplo, cuando yo voy a donde un médico, porque no me siento bien, quizás me duele mucho la cabeza, para el médico determinar qué tipo de enfermedad está asociada al dolor de cabeza, busca distintos síntomas y nos dice, si usted tiene 2 o 3 síntomas, puede ser esto. Si usted tiene 4 síntomas, puede ser esto. Entonces, esa relación que hago con la medicina es más o menos con los indicadores de logro. Cuando tenemos una competencia y queremos medir el avance de aprendizaje de los estudiantes, decimos, si pudo desarrollar y puedo ver bajo un esquema, bajo un mapa mental, bajo una figurita de masilla o dibujo que haga un estudiante, o sea, lo que vemos que el estudiante hace, si logra 2 o 3 indicadores que están bien expresados en el currículum y ya lo ha podido desarrollar, decimos entonces que la competencia ha sido adquirida, se ha encontrado el resultado de aprendizaje. Otra categoría u otra característica de las competencias. Tenemos competencias fundamentales que permean todo el proceso de enseñanza a lo largo del currículo. Pero hay competencias específicas por área. Por ejemplo, las de matemáticas son muy particulares para el área de matemáticas. Las de lengua española, tal como yo les expliqué, son específicas de lengua española. El acervo cultural que se da en un entorno didáctico, el vocabulario que se usa es específico para cada área y así sucede para ciencias de la naturaleza y para ciencias sociales. ¿Qué pasa con los indicadores de su lado? Que los indicadores parten de la competencia específica de cada área y van desarrollándose, potenciándose, enriqueciendo de acuerdo al ciclo y al área y al grado en el que está el estudiante. Ahora queremos enfatizar un poco en las competencias específicas, aquellas que mencionamos que son relativas a cada área disciplinar, aquellas que son de matemáticas, aquellas que son ciencias de la naturaleza, de ciencias sociales, de lengua española, de educación física, de artística, son particulares para cada área, incluso de los idiomas. ¿Cuál es la particularidad de las competencias específicas? Pues tal como lo indica, son correspondientes a cada área curricular, se orientan a partir de las competencias fundamentales y sobre todo, y muy importante, es que garantizan la continuidad, la coherencia
el hilo conductor a lo largo del currículum. Y aquí entramos en el tema de esta unidad, que no queríamos entrar así de lleno sin poder sustentar un poco lo que tiene que ver la evaluación de la competencia y la evaluación por competencias. Zavala en el 2003 indica que las competencias, o mejor dicho, la evaluación basada en competencias, es un seguimiento y certificación de los aprendizajes esperados, pero con determinados saberes que se va a desarrollar en una unidad didáctica. Y vamos a ver en un momento cómo se desdobla